Soy Beatriz Paola Mañari Noveleño, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Cohorte 10 de la Universidad Simón Bolívar. Mi ponencia se titula Pensamiento creativo y resolución de problemas, nuevos enfoques para abordar la práctica pedagógica de la educación básica secundaria en contextos de incertidumbres. Al analizar los resultados obtenidos por estudiantes de educación secundaria en las pruebas estandarizadas, se hace evidente una tendencia negativa en estos resultados, según el último informe realizado por el Ministerio de Educación Nacional. Este contexto abre el camino para plantear una investigación cuyo tema específico es el pensamiento creativo y la resolución de problemas articulados a la práctica pedagógica. Todo esto para resolver o para dar respuesta, entre otras, a la pregunta problema: ¿qué relación o qué incidencia tendría el pensamiento creativo sobre la habilidad cognitiva conocida como resolución de problemas? Cuando entendemos el pensamiento creativo como la capacidad de generar nuevo conocimiento de forma autónoma a partir de los conocimientos ya adquiridos, o en palabras de Freire, implementar el pensamiento creativo como instrumento cognitivo, y considerando que la resolución de problemas es la primera fase para la obtención del conocimiento, según Simón, 1985, es posible entonces inferir que al desarrollar el pensamiento creativo enfocado en la habilidad de la resolución de problemas, estaríamos al mismo tiempo desarrollando la habilidad de pensar, que es en últimas la finalidad de todo proceso educativo. Es por esto que el objetivo general de esta investigación es plantear nuevos enfoques que permitan abordar el pensamiento creativo y la práctica pedagógica en la educación básica secundaria en contextos actuales y de incertidumbres. Para esto, y aquí vienen los objetivos específicos, será necesario estudiar el pensamiento creativo de la población objeto de estudio a través del instrumento conocido como el test CREA, desarrollado por Corbalán, estudiar la habilidad cognitiva resolución de problemas, teniendo en cuenta los resultados y los informes de las pruebas estandarizadas realizadas por el Ministerio de Educación Nacional, y analizar y estudiar la incidencia del pensamiento creativo y el desarrollo de la habilidad cognitiva y resolución de problemas, articulados estos a la práctica pedagógica en la educación secundaria. Algunas investigaciones y autores han estudiado y relacionado el pensamiento creativo y la resolución de problemas en la práctica pedagógica. Se toman como referencias investigaciones como la desarrollada por Choi, donde se implementó el estudio de casos y la exploración de situaciones para medir cambios en la habilidad de resolución de problemas. Esa habilidad, aunque tuvo un cambio positivo, se concluyó que no se transfirió la habilidad a otras situaciones sin la orientación del docente. Algo similar ocurrió con la investigación desarrollada por Gillies en el 2009, donde se promovió la resolución de problemas por medio de la argumentación razonada. Aquí, en esta investigación, se hizo evidente que, aunque se observaron cambios positivos en las habilidades de resolución de problemas, la habilidad siempre estuvo condicionada a las instrucciones y el discurso transformador y reflexivo del docente para motivar al estudiante. Estas investigaciones hacen posible pensar en la necesidad de seguir estudiando la relación entre estas dos categorías o variables y su aplicación dentro del aula de clases. Es por esto que se consideran también relevantes los aportes de Saturnino de la Torre, quien plantea en sus teorías integrar la creatividad al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, involucrando tanto al estudiante como al docente. La resolución de problemas podemos definirla, según Simón, como la primera fase de acción para la obtención del conocimiento. Y dentro de los estándares básicos de competencia del Ministerio de Educación Nacional, encontramos que esta habilidad está inmersa en las áreas fundamentales. En áreas como matemáticas, la resolución de problemas se encuentra como una competencia específica. En áreas como ciencias y sociales, la encontramos como evidencias y afirmaciones dentro de otras competencias, como la explicación de fenómenos en ciencias y el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico en el área de sociales. El pensamiento creativo ha sido definido por varios autores, entre esos Guilford, quien en 1959 definió que en el pensamiento creativo intervienen 4 características fundamentales: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración,
Pero para esto es necesario que se den dos tipos de pensamientos. El pensamiento divergente, que es aquel que nos permite ampliar el horizonte, encontrar varias direcciones y varias alternativas para un solo problema, y el pensamiento convergente, que es aquel que nos permite decidir o aceptar una de las posibilidades de todas las tantas que ya abordamos a través del pensamiento divergente. Por su parte, De Bono hace una definición similar, pero él le llama de otra forma. Para De Bono existen dos tipos de pensamientos que involucran el pensamiento creativo. El pensamiento lateral, que es aquel que nos permite encontrar varios caminos, variar la dirección, y el pensamiento vertical, que es aquel que nos invita a seguir una sola dirección cuando se trata de resolver un problema. Para integrar todo esto a los contextos actuales de incertidumbres, se hace necesario abordar los planteamientos de Martínez Migueles y sus paradigmas emergentes, para pensar la educación como un acto transformador, dispuesto a replantearse según los requerimientos complejos y cambiantes del contexto. Y por supuesto los pensamientos de Morán, quien en sus 7 saberes nos invita a realizar una reflexión crítica de la realidad y del contexto, para pensar la educación como un proceso complejo que debería abordar lo humano, lo territorial, la comprensión, la incertidumbre. Esta investigación tendrá un enfoque mixto y será abordada desde una postura epistemológica transdisciplinar y compleja, que pretenderá estudiar, analizar y correlacionar las variables objeto de estudio para poder plantear nuevos enfoques que impacten el contexto. El pensamiento creativo será medido a través del test CREA, que permite determinar la inteligencia creativa del sujeto, y la resolución de problemas será estudiada por medio de los resultados y los informes del Ministerio de Educación Nacional de las pruebas estandarizadas que realizan los estudiantes de secundaria. La población objeto de estudio es estudiantes de secundaria del contexto urbano. Al avanzar en la investigación se espera dar respuesta a las hipótesis que llevan a considerar la existencia de una relación entre el pensamiento creativo y la capacidad para la resolución de problemas, y corroborar así la relevancia del desarrollo de estos procesos cognitivos para la educación secundaria en los contextos actuales complejos y de incertidumbres.